Eh, Vamos en esta ocasión en grupo y en persona a hablar sobre el abdomen agudo quirúrgico. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar hablando de la propia definición de este cuadro. Mi nombre es Bruno Lajo. Siguiente, por favor. Bien, el abdomen agudo quirúrgico viene a ser un síndrome que se define por un conjunto de signos y síntomas que sobre todo va a tener como base al dolor abdominal intenso, que puede ser de inicio brusco e insidioso y que es de una rápida evolución, que es lo que lo caracteriza también. Puede ir de menos de 24 o 48 horas. Puede tener un origen abdominal o extraabdominal, además de que lo importante y por lo cual es quirúrgico es por su propio nombre, porque suelen requerir una cirugía urgente. Es cierto que pueden tener distintas etiologías, tanto no quirúrgicas que las abordaremos más adelante, como propiamente quirúrgicas. Y en esta oportunidad vamos a abordar sobre todo la parte inflamatoria, hemorrágica, vascular y traumática. Siguiente, por favor. Bien, sobre los tipos de dolor abdominal, primero también para hacer una descripción, tenemos al dolor visceral, al dolor somático y al dolor referido. El dolor visceral es el que se origina a nivel de las vísceras abdominales. Esto debido a que está inervado por fibras nerviosas autónomas, por lo cual se genera una sensación de distensión o de contracción muscular. Y también este tipo de dolor es más vago, es sordo y además que provoca náuseas justo por su propia inervación. El dolor somático es el que se origina a nivel del peritoneo parietal, la propia pared abdominal. Además, este viene a estar ya controlado por los nervios somáticos y responde a la irritación por los procesos, ya sea infecciosos, químicos u otros. Y el dolor referido, ya viene a ser el último, y se debe más a la convergencia de las fibras nerviosas a nivel de la médula espinal. Es así que un dolor que puede iniciar a nivel abdominal normalmente puede estar irradiándose, como decirlo, hacia otra dirección. Sobre todo se ve a nivel de los hombros. Por ejemplo, si tenemos el hombro derecho, puede estar proveniendo de patología hepática o de vesícula o del hemidiafragma derecho. Si es del lado izquierdo, puede ser cardíaco, de cola de páncreas o de vaso o del hemidiafragma izquierdo. Y a nivel inguinal, un dolor referido también puede tener un origen ya más renal o ureteral incluso. Siguiente, por favor. Sobre la etiología, entonces, ya a nivel del abdomen agudo quirúrgico, vamos a ver, en la tabla se ven los cuadros más o menos que están, el dolor localizado más hacia un punto específico. Pero lo que vamos a hablar aquí sobre todo es de que hay algunos cuadros que son una amenaza inmediata para la vida, por lo cual exige un diagnóstico y una intervención quirúrgica rápida. Esto puede ser la rotura de un neurisma de aorta abdominal o una perforación, una isquemia mesentérica o una rotura de embarazo ectópico, por ejemplo. Algunos otros que llegan a ser graves también puede ser la obstrucción intestinal, apendicitis, algunos cuadros que vamos a desarrollar ahora más adelante. En el caso de los recién nacidos, los lactantes y los niños pequeños, aquí vamos a tener que algunas etiologías no se encuentran en los adultos, son propias de las edades, como puede ser la enterocolitis necrosante o las peritonitis meconiales, una estenosis pilórica, vólvulos, entre otras tantas. Y por último, un punto aparte también viene a ser la peritonitis. Esta viene a ser la inflamación peritoneal causada sobre todo por proliferación bacteriana. Entonces el paciente tiene una sensibilidad marcada a la evaluación con o sin sensibilidad de rebote. En el caso de niños, por ejemplo, suele asociarse a una patología por neumococos o estreptococos hemolíticos y en adultos por E. coli o Klebsiella, por ejemplo. Suelen dar en mayoría de generación estos casos. Y en general, para las etiologías debemos considerar la edad, la condición del paciente, por ejemplo, que sean niños, que sean mujeres embarazadas o simplemente mujeres, ancianos, varones, o por la diferencia de recursos socioeconómicos. Siguiente, por favor. Y ahora, lo importante también es saber diferenciar un abdomen agudo quirúrgico de un abdomen agudo médico. De por sí, el cuadro del síndrome de abdomen agudo se refiere netamente a la generación de dolor abdominal, que puede ser intenso o puede ser progresivo, y este tiene que identificarse su patología, su etiología. ¿Y esto por qué? Porque la resolución es lo que determina que sea un abdomen agudo quirúrgico o médico. Entonces, en el caso del abdomen agudo médico, con otras diferencias más, también vemos que es un síndrome clínico con dolor abdominal de causa desconocida, que tiene menos de una semana de evolución y que su resolución es netamente con el tratamiento médico, distinto al quirúrgico. Por lo tanto, una vez de por sí que llegue un paciente para una consulta,
debemos ya averiguar, por eso el diagnóstico es el mismo para ambos, averiguar cuál es la etiología para proceder al tratamiento. Si puede ser urgente o si ya trae menos de una semana de evolución, como se dice, ya quizás puede ser controlado a nivel solo médico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como decía, para englobar el diagnóstico, en general tenemos que manejar la anamnesis. Esta anamnesis tenemos que describir los datos de la alicia clásica y además agregarle la frecuencia, la duración y algunos síntomas asociados. Por el lado del examen físico también es importante, sobre todo con la inspección. Ya después se puede proceder a auscultación, palpación o percusión, dependiendo del estado de evolución del cuadro. Otros exámenes que se pueden realizar son los exámenes de laboratorio, que ya va por el lado del hemograma, velocidad de sedimentación, grupo sanguíneo, coagulación, todo dependiente de la sospecha clínica que se tenga. Por eso la misma anamnesis y el examen físico ya nos da una gran idea de qué podemos tener. Y por otro lado, los estudios de imagen, como la radiografía simple abdomen, o la ecografía o la tomografía, también van a ser importantes. Hay algunos cuadros que vienen a ser muy urgentes al momento de que se tiene su diagnóstico, ayudado también por los exámenes auxiliares, que es si encontramos aire o sangre libre intraperitoneal, si hay obstrucciones, si hay peritonitis, ya sea generalizada o postraumática, si hay una ruptura del aneurisma aórtico abdominal, o un dolor abdominal intenso que no cesa si se tiene un manejo con quizás médico. Siguiente, por favor. Y solo reforzando de por sí la idea de que la anamnesis y el examen físico son importantes, acá vemos en general, si es que dividiésemos en 4 cuadrantes el abdomen, podemos tener distintos tipos de patología, por lo cual es ya muy importante ya tener unidad desde la anamnesis y el examen físico. Siguiente, por favor. Entonces, ya partiendo desde los cuadros, a nivel inflamatorio, por ejemplo, tenemos la apendicitis. Siguiente, por favor. La apendicitis viene a ser la inflamación súbita del apéndice secal y viene a ser la causa más frecuente que tenemos para una presentación de dolor abdominal, sobre todo en las edades de la segunda década de vida, afectando en general de 6 a 7% de la población. Sabemos que anatómicamente el apéndice está en el borde inferior del ciego, a 2 a 3 centímetros debajo del ángulo ileocecal, donde confluyen las 3 cintillas del intestino grueso. Puede tener distintas posiciones, como la vemos en la imagen. Una de las más frecuentes viene a ser el retrocecal, y el cual confunde a veces un poco con la sintomatología. Y por el lado de su irrigación viene a estar por la arteria pendicular. El drenaje venoso también viene a ser por el lado de la vena apendicular, y por el lado de la inervación viene a estar dada por el plexo mesentérico, el nervio vago. Por eso describe también mucho de su patología al momento de inflamarse. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que la fisiopatología se genera tenemos una obstrucción luminal a nivel del apéndice. Esto puede ser por una hiperplasia, por algún fecalito, algún cuerpo extraño, etc. Lo que pasa es que aumenta por esta oclusión la presión de la porción distal del apéndice. Esto porque se empieza a generar una secreción mayor de moco, además de que aparecen las bacterias que a su vez pueden generar su propio gas. Esto genera una distensión del apéndice, lo cual va bloqueando la irrigación y el drenaje venoso, genera isquemia y procede a generar necrosis a nivel de las paredes, lo que produciría una perforación. ¿Y por qué es importante incluirlo en el abdomen agudo quirúrgico? Porque el tiempo de esta secuencia, de esta rápida secuencia, es de horas a días, por lo cual puede volverse rápidamente una perforación, proceder a una peritonitis o cualquier otra de sus complicaciones. Siguiente, por favor. Rápidamente mencionando que la presentación, bueno, este es un cuadro que ya lo hemos visto en la parte teórica, pero haciendo hincapié para la presentación, por ejemplo, tenemos que en la anamnesis tenemos un dolor abdominal que puede ser difuso, puede ser periumbilical, pero si hay una irritación peritoneal ya suele localizarse mucho más el dolor a nivel del cuadrante inferior derecho, siendo el típico, desarrollándose la mencionada cronología de Murphy, que este es acompañado por los síntomas en general que se tiene, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha, náuseas y vómitos, anorexia, diarrea y también fiebre en el caso de niños. Y lo más importante va a ser también de que
si es que, como había mencionado antes, tiene una presentación atípica del apéndice como nivel retrocecal, puede confundirse con patología urinaria, ya que va a doler a nivel posterior, el abdomen posterior. Por el lado de la exploración física, vamos a ver ya desde el aspecto de la persona, ya trae como las molestias, puede localizar el dolor, se mantienen inmóviles, pueden presentar taquicardia o alguna deshidratación leve por el propio cuadro que le está molestando. La fiebre puede oscilar a unos niveles no tan significativos, hasta menos de 38.5 grados. Y es importante también saber que hay un abdomen silencioso o sensibilidad dolorosa también. Cuando hacemos el análisis de los puntos dolorosos típicos, tenemos el punto de McBurney, por ejemplo, al apretar, o el signo de Bloomberg, que es al momento de la descompresión. Ya algunos signos de apoyo ya puede ser el del obturador, de Robson o del psoas, que estos van a ser, sobre todo si se tiene una presentación atípica del apéndice, también ayudan, ya que el propio movimiento es el que nos puede indicar la sensación de dolor. Por otro lado, también se podría proceder a hacer tacto rectal si es que se pudiese explorar de algunos otros órganos que pueden estar afectados por la propia inflamación. Algunas pruebas analíticas más bien ser del análisis de la serie blanca, por ejemplo, que encontramos la típica leucocitosis con desviación izquierda, o sea, de que presentan neutrófilos elevados. Si hacemos análisis de orina puede estar normal o puede presentar también algunos piocitos o leucocitoesterasa. Y por otro lado, si tenemos una paciente mujer en edad fértil, se puede tomar una prueba de embarazo para el descarte, de todos modos. La proteína C reactiva también no va a ser sensible, pero al ser una infección puede también quizás alterarse. Y las pruebas de imagen, y hacer lo más importante, se puede hacer la propia radiografía simple abdomen, que es más indicada para encontrar apendicolitos, por ejemplo, o sea, acumulación de material como pétreo. El ultrasonido propio y a la vez la tomografía vienen a ser los más indicados, ya que en ambos podemos ubicar si es que hay una alteración y en el caso de la tomografía, sobre todo si hay el signo de la diana, o sea, de que se presenta la inflamación y por dentro se ve cómo se acumula ya sea el aire o los líquidos, todo dependiendo. Y bueno, otra forma también es mediante la escala de Alvarado corregida, que bueno, ahí tenemos con algunos valores que implican tanto la parte de exploración física como los análisis de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Y ya finalmente es incluir también el tratamiento que es netamente quirúrgico, aunque se puede usar los medicamentos postquirúrgicos. Y esto va a ser mediante la apendicectomía abierta o laparoscópica. La parte abierta puede ser por distintos tipos de incisión, con la incisión de McBurney o eh, la incisión de Rocky Davis también. Entonces, de todos modos, lo que consiste es liberar el material para poder extraer el apéndice de manera abierta y la apendicectomía laparoscópica con los trócares para poder también realizar el procedimiento. Ahí ya las variaciones de que, sobre todo en las complicaciones que se pueden tener posoperatorias, y la propia habilidad del médico, ya que tiene que dominar también en todo caso, si va a hacer la paroscopía, tiene que dominar los trócares o tiene que tener más experiencia al respecto. Siguiente, por favor. De mi lado eso es todo. Bueno, doctor, buenas tardes. Soy Jesper Guaranca y continuando con el apartado inflamatorio, vamos a hablar sobre la colicistitis aguda. Siguiente, por favor. Mis clases. Bueno, hablando de la fisiopatología, la obstrucción del conducto cístico por una colelitiasis o por el edema producido al pasar por el mismo va a ser el desencadenante del cuadro inicial de inflamación de la pared vesicular. La persistencia en la obstrucción de la vesícula biliar va a llevar a una evolución a cuadros más graves. Dicha obstrucción va a generar un aumento en la presión intravesicular, lo cual va a interferir con la circulación linfática y venosa, y esto va a posibilitar la colonización bacteriana y con su consiguiente infección secundaria. Va a haber aumento de agentes inflamatorios por la propia oclusión y también por la alteración de la composición de los lípidos de la bilis. Estos mediadores de la respuesta inflamatoria van a incluir a la lisolecitina, a la fosfolipasa A y a las prostaglandinas. Ahora, la infección bacteriana, como mencioné, va a ser secundaria. Van a predominar los gram negativos, la zona intestinal, colonizan la bilis vesicular las primeras 48 horas y van a incrementar hacia las 72 horas. Siguiente, por favor. Sí. En cuanto al diagnóstico,
La clínica es el principal método para llegar al diagnóstico. El paciente va a referir dolor abdominal, que generalmente va a estar irradiado, se va a ubicar en el hipocondrio derecho y va incluso a irradiar al epigastrio. Va a tener una duración de más de 6 horas y puede persistir o acentuarse por 24 horas. Me he olvidado. En general no suele ser el primer episodio, sino que los pacientes ya van a venir antes por episodios similares, solo que de menor intensidad. Puede presentarse asociado náuseas, vómitos, coluria, ictericia, fiebre y escalofríos. Al examen físico, el paciente se va a encontrar con una expresión o una fase dolorosa, agitado, taquipneico, puede o no puede haber fiebre. A la palpación abdominal, el cuadrante superior derecho siempre va a estar defendido. Este es un signo de irritabilidad del peritoneo y también nos puede indicar que es un cuadro severo. Se puede palpar también la vesícula hasta el 25% de los casos. Ahora, el signo de Murphy es positivo, el cual va a consistir en la supresión de la inspiración del paciente cuando se va a palpar profundamente con ambos pulgares en la región subcostal derecha, como vemos en la imagen. Esta prueba tiene, bueno, este signo tiene una sensibilidad del 97%, una especificidad del 47% y un valor diagnóstico positivo del 70%. En los exámenes complementarios, a nivel serológico, generalmente se va a presentar una leucocitosis con una fórmula desviada a la izquierda. También va a haber una elevación de enzimas hepáticas, una bilirrubinemia, una amilasa y fosfatasa alcalina elevadas. Pero estos análisis se deben interpretar en conjunto con la historia clínica y los estudios por imágenes, ya que por sí solos no van a presentar una gran sensibilidad ni especificidad. En cuanto a los diagnósticos por imágenes, la ecografía abdominal es un método altamente sensible y específico, también es de bajo costo, accesible, reproducible y no es invasivo para el paciente, debiendo ser este estudio el primer estudio por imagen que se haga. También podemos utilizar la tomografía axial abdominal. Este es un método interesante ya que va a ser útil cuando no se va a lograr visualizar la vesícula biliar por la ecografía abdominal y también si se sospecha un cuadro de inflamación de la vesícula biliar. En el cuadrito de la derecha vemos los hallazgos típicos por imágenes de la colicistitis aguda. En la ecografía va a haber un signo de Murphy ultrasónico. También va a haber, bueno, en los tres va a haber un aumento del tamaño de la vesícula biliar. Podemos utilizar también la resonancia magnética, pero en nuestro medio esa prueba es quizás un tanto cara, ¿no? Por eso no se utiliza mucho. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, bueno, este va a comenzar con la internación del paciente, la suspensión de ingesta oral, se tiene que dar una hidratación con reposición hidroelectrolítico. También debemos usar analgésicos como los AINES, que estos van a inhibir la producción de las prostaglandinas, lo cual, como mencioné en la fisiopatología, es parte fundamental de la colicistitis aguda. También se puede dar antibióticos. Ahora, la colicistectomía laparoscópica va a ser el tratamiento más ampliamente aceptado de la colicistitis sintomática. Las ventajas frente a la laparotomía convencional van a incluir una más rápida recuperación postoperatoria con una menor estancia hospitalaria y también van a presentar estos pacientes una menor tasa de complicaciones derivadas de la propia herida quirúrgica. También se vio que hay resultados más favorables si la intervención se realiza de manera más temprana, cuanto más antes, ya que generalmente los planos anatómicos se van a encontrar edematizados y esto va a permitir una cirugía segura y la posibilidad de reconocer las distintas variantes anatómicas, como por ejemplo del triángulo de Calot, que es muy importante en la cirugía para hacer la sección y disección de la vesícula. En este triángulo de Calot, como podemos ver en la imagen, está compuesta por un conducto cístico, el conducto cístico, la arteria cística y también el conducto hepático. Entonces, una vez que el paciente esté en quirófano, la clave es realizar una meticulosa disección del triángulo de Calot con una adecuada visualización de la zona operatoria. Entonces, para esto se cuenta con equipo, ¿no? Pinzas romas, aspiradores, electrocauterio, sí, lo que el cirujano vea por conveniente. Entonces, lo que generalmente se hace es, se clipa con tanto la arteria cística como el conducto cístico y se produce a seccionar y luego recién a la resección de la vesícula biliar. Y claro, nunca está de más aclarar que una buena identificación de los elementos anatómicos, en este caso el triángulo de Calot,
es quizás lo más importante para evitar las posibles complicaciones intraoperatorias. Recordemos que por ahí pasa la arteria cística y la arteria hepática. Entonces, conociendo la anatomía, nos evitamos de estos problemas. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con los inflamatorios, ahora hablaremos de la pancreatitis aguda. Siguiente, por favor. En cuanto a su etiopatogenia, esta pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, también de los tejidos circundantes y de órganos a distancia ocasionado por diferentes etiologías, pero cuyo mecanismo de producción básicamente es la activación de una enzima anómala, en este caso es la activación de la tripsina interpancreática. En la mayoría de los casos, aproximadamente un 80% van a presentar un curso clínico leve, pero entre un 10 y un 20% va a haber una respuesta insuficiente, el cual va a progresar de la inflamación a una necrosis. Incluso hay una infección de esta necrosis y a la larga nos puede llevar a una pancreatitis grave. El 85% de los casos van a estar relacionados, o su etiología va a estar relacionada con la litiasis biliar. En menor medida, la etiología puede ser el alcoholismo o la hiperlipoproteinemia. Siguiente, por favor. No, atrás. Sorry. Falta hablar de la clínica. Cuando hablando de la clínica, el síntoma más frecuente de esta pancreatitis aguda va a ser el dolor abdominal, que puede ser de intensidad variable, pero va a ir aumentando conforme pasan los días. Y casi siempre va a estar relacionada con la ingesta copiosa de grasas o también del alcohol. En general esto es en forma insidiosa, salvo en aquellos pacientes que van a cursar con shock. El cuadro doloroso va a persistir en general hasta las 48 horas y se va a localizar en el epigastrio con irradiación a ambos hipocondrios, que es el clásico dolor en cinturón. También puede presentarse dorsalgia. Ahora, los pacientes graves adoptan la posición fetal o en gatillo de fusil, como vemos en la imagen inferior derecha, y una pequeña proporción de los enfermos, como mencioné, se van a hallar con shock al momento de la consulta. Entonces, en ellos va a predominar un cuadro hemodinámicamente inestable. Presentan hipotensión arterial, una palidez extrema, taquicardia, diaforesis. Ahora, otro síntoma en frecuencia son los vómitos. Estos van a persistir incluso aún luego de evacuarse todo el contenido gástrico. Entonces, las arcadas y los vómitos no productivos van a ser muy característicos de la pancreatitis aguda. Y esto incluso nos puede llevar a originar un gran desequilibrio hidroelectrolítico. Hay otros signos tardíos, como el signo de Cullen, que es una equimosis periumbilical, o el signo de Gray-Turner, que es una equimosis de los flancos, que nos van a expresar la presencia de sangre en el retroperitoneo. Siguiente, por favor. En cuanto al laboratorio, a nivel sérico se va a ver un aumento de la amilasa sérica y esto es sugestivo de pancreatitis aguda, pero no es patognomónico de esto. También podemos encontrar en leucocitos aumentados o leucocitosis que generalmente van de 20.000 a 50.000 por milímetro cúbico. También es frecuente encontrar una hiperglucemia. Esto depende en parte quizás por el estrés a que está sometido nuestro paciente o también por la insuficiencia endocrina consecutiva de la inflamación del páncreas. Hay un score, que es el score Apache 2. Este es el más utilizado en cuidados críticos y su aplicación se da en las primeras 48 horas. Este score nos va a permitir diferenciar de las pancreatitis agudas leves de las graves. Un puntaje de 9 o más nos va a indicar una pancreatitis aguda grave. En cuanto al diagnóstico por imagen, aquí también la ecografía abdominal es muy útil, y especialmente la hepatobiliopancreática, la que nos va a dar mayor cantidad de datos, como por ejemplo el contenido vesicular, el estado de la vía biliar, ya que recordemos que un 85% de la etiología de la pancreatitis aguda es la colelitiasis. También nos va a decir si hay líquido libre o también nos va a permitir hacer una evaluación inicial del páncreas. También tenemos la tomografía computarizada. Esta va a presentar indicaciones precisas sobre, por ejemplo, si es que hay una duda diagnóstica o también para la detección y clasificación de complicaciones en las formas severas y también en las primeras 72 horas de una evolución de una pancreatitis aguda leve que no va a mejorar clínicamente. El siguiente, por favor.
Entonces, ¿cómo es el manejo y el tratamiento de esa pancreatitis? Lo primero es, se tiene que analizar su gravedad. Acá aplicamos también el score de Apache-2. También vemos si es que hay una insuficiencia de órganos o sistemas, ya sea renal, pulmonar, hepático, cardiovascular. Si es que el paciente es obeso, ya lo podemos considerar como severa, ¿no? Junto a los demás. También si es que hay una falla en la visualización del 30% del órgano cuando se le toma la tomografía. Entonces, al paciente se le debe proveer una reposición adecuada de electrolitos. Además, también tiene una corrección de la glucemia, tratar el dolor y también los monitoreos respiratorios. Ahora, las indicaciones de la colecistectomía. En caso de pancreatitis severas, pero que no presentan colangitis, se tiene que esperar hasta controlar el cuadro clínico. Ahora, de existir una sospecha de colangitis, acá se tiene que descomprimir la vía biliar con una CRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, con esfinertomía, con o sin colocación de stent dentro de las primeras 48 horas. En el lado derecho vemos, por favor, en el lado derecho vemos el algoritmo, es como modo de resumen, que si sospechamos de un paciente que tiene la clínica de una pancreatitis aguda, hacemos la historia clínica, luego le pedimos las pruebas de laboratorio, amilasa y lipasa, tomamos las pruebas de imágenes, luego valoramos la gravedad. Si es una pancreatitis leve, pues como mencioné, controlamos el cuadro. Si es una pancreatitis grave, pues lo metemos, por así decirlo, a UCI, le damos reanimación energética, nutrición parenteral, le tomamos una TAC con contraste. Si en esta TAC no tiene necrosis pancreática, lo manejamos igual como una pancreatitis grave. Pero si tiene necrosis pancreática, acá damos antibióticos profilácticos, punzamos esa necrosis para ver si es que esa punción guiada por necrosis, por ecografía o por TAC es negativa, se considera una necrosis estéril. Entonces acá es donde se procede a la cirugía de la litiasis. Ahora, si esta punción guiada es positiva, pues es una necrosis infectada y se procede al drenaje o debridamiento pancreático. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Maeva Tipacti. Conmigo vamos a seguir lo que es el síndrome obstructivo. Siguiente, por favor. El síndrome obstructivo está caracterizado por la obstrucción parcial o total del tránsito intestinal. Sus causas pueden ser bridas y adherencias, pueden ser hernias, intussuscepción, vólvulo, ascaris, pesoar o tumores. Según su localización, vemos que puede ser alta o baja. Alta cuando abarca duodeno y las primeras asas yeyunoileales, y baja cuando abarca las últimas asas yeyunoileales y el colon, ¿no? Ahora, debemos de saber que el 80% de las obstrucciones intestinales mecánicas se van a localizar en el intestino delgado, y la causa más frecuente de ellas va a ser las bridas y las hernias. Ahora, si hablamos de obstrucción baja, la causa más frecuente va a ser por vólvulo. Entre la localización, esta obstrucción mecánica puede ser extraluminal, intraluminal o intramural. En extraluminal podemos encontrar las bridas, las hernias, el vólvulo, los tumores. En la intraluminal, el hilo biliar, invaginación intestinal, intussuscepción. Y dentro de intramural podemos mencionar, ¿no?, las fístulas, la estenosis o la diverticulitis. Ahora, puede ser de dos tipos: simple, cuando se ocluye solamente un punto, o en asa cerrada, cuando hay oclusión en dos puntos, uno aferente y uno eferente, ¿no? Por consiguiente, va a haber más riesgo de isquemia, necrosis y posterior perforación. Siguiente, por favor. Debemos de tener en cuenta también, importante, los antecedentes personales de la enfermedad. Por ejemplo, la cirugía. Si el paciente tuvo cirugía abdominal previa, alteración del hábito intestinal, si tuvo litiasis vesicular, debemos averiguar cómo es su alimentación, el medio donde vive, la medicación que pueda provocar constipación, también debemos indagar en eso. En el cuadro clínico típico de obstrucción vamos a ver dolor abdominal tipo cólico, taquicardia, náuseas, vómitos, distensión abdominal, ausencia de eliminación de gases o de materia fecal, timpanismo, y en la radiografía podemos ver niveles hidroaéreos. Siguiente, por favor. Ahora, primero hablamos de bridas, ¿no? ¿Qué son las bridas? Va a ser lavando tejido fibroso vascularizado que va a unir superficies orgánicas serosas revestidas por epitelios. Se va a formar como consecuencia de la fibrina organizada en forma de tejido conectivo fibroso, ¿no? Esta va a facilitar la adhesión entre las estructuras revestidas por serosas
que en condiciones normales no están adheridas, ¿no? Ahora, por otra parte, las bridas amnióticas van a ser adherencias que se van a formar dentro del saco amniótico a lo largo del desarrollo del bebé, y estas van a poder unir o apretar las extremidades de su cuerpo y así provocar deformaciones, ¿no? O malformaciones. En cuanto a los datos generales de las bridas, vemos que su localización es alta, es una obstrucción mecánica extraluminal, pueden ser tanto simples como en asa cerrada, y va a ser más frecuente en adultos que tengan antecedente de cirugía quirúrgica abdominal previa. En cuanto a los tipos de bridas, vamos a tener primarias y secundarias. Las primarias van a ser post cirugía, que esta cirugía puede ser pélvica o cualquier laparotomía, y también puede ser por obstrucción duodenal por bandas de LAD. Aquí se va a comprimir la segunda porción del duodeno y el tratamiento va a ser cortar la banda y una posterior fijación, ¿no? Aquí donde el ciego va a quedar en el flanco inferior izquierdo y el duodeno en el lado derecho. Se va a realizar también una apendicectomía profiláctica. En los tipos de bridas secundarias vamos a tener dentro el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que es una perihepatitis post-enfermedad pélvica inflamatoria que va a afectar lo que es la cápsula hepática y va a producir cuadros suboclusivos. Siguiente, por favor. En cuanto a la anamnesis, debemos indagar el antecedente de cirugía previa, ya sea apendicectomía, cirugía pélvica o ginecológica. En la sintomatología vamos a tener la clásica de obstrucción, principalmente ausencia de flatos y heces y dolor abdominal, y clínica propia de la localización alta, ¿no? Aquí vamos a tener el vómito precoz, el dolor tipo cólico cada 3-4 minutos, distensión abdominal que no va a estar muy marcada y va a estar ubicada en epigastrio. En el examen físico, en la inspección vamos a ver cicatrices quirúrgicas, distensión, tenemos que buscar peristaltismos también. En la palpación, un abdomen doloroso. En la percusión vamos a ver que hay timpanismo, sonoridad aumentada. En la auscultación, al inicio, van a aumentar los ruidos hidroaéreos, va a haber tono metálico, ruidos de lucha también, y al final va a haber ausencia de ruidos hidroaéreos. También debemos de realizar un tacto rectal donde vamos a encontrar presencia de fecalomas o tumores. En cuanto a los exámenes de laboratorio, vamos a encontrar hemoconcentración, leucocitosis y alteraciones hidroelectrolíticas como complicación de vómito. Aquí, si es complicación de vómito, vamos a encontrar alcalosis metabólica, hipocalemia o hipocloremia. Y si es esta alteración hidroelectrolítica como complicación de isquemia, podemos encontrar acidosis metabólica e hipercalemia. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes imagenológicos, principalmente se realiza lo que es la radiografía abdominal de pie y acostado, donde en decúbito supino vamos a ver, ¿no? Asas de intestino delgado distendidas y localizadas en el centro del abdomen con los típicos pliegues de Kerkring y el colon vacío. En decúbito lateral izquierdo vamos a ver asas desenrolladas, distendidas con niveles hidroaéreos. Y también podemos realizar un ataque de abdomen y pelvis, ¿no? Pero esta solamente está indicada cuando no se identifica la causa y cuando el paciente no tiene cirugía previa ni hernias, y si es que existen signos de estrangulación. Estos signos de estrangulación van a incluir dolor continuo o intenso, fiebre, taquicardia, leucocitosis, acidosis metabólica, irritación peritoneal, y en la radiografía vamos a ver una asa fija, pérdida de patrón mucoso, neumatosis, neumoperitoneo. Y bueno, si encontramos esto es signo de alarma, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, debemos de tener un tratamiento inicial, un manejo médico conservador, que se va a realizar cuando no hay peritonitis y tampoco hay signos de estrangulación. Vemos que el 90% de las obstrucciones de intestino delgado se van a resolver de esta manera conservadora, pero eso sería si estuviésemos hablando de un abdomen médico y no quirúrgico. Como estamos hablando de un abdomen quirúrgico, al principio sí realizamos hidratación, nada por vía oral, sonda nasogástrica, antibióticos solo si es pertinente, pero no va a haber resolución en más de 48 a 72 horas. Entonces, tenemos que realizar este manejo quirúrgico que se va a realizar ante la presencia de signos de estrangulación o peritonismo. Y el tratamiento va a ser la laparoscopía, que se está utilizando, ¿no?, de forma cada vez más asidua. Ahora, antes de realizar una adheriólisis, así se llama el manejo, algunos autores utilizan diferentes sustancias, ¿no?, para evitar una nueva constitución. Sin embargo, la efectividad es un tema actual de discusión.
Ahora, algunas posibilidades técnicas para prevenir adherencias que se está realizando son las estrategias, ¿no?, que están en el cuadro inferior derecho, cuyo objetivo es disminuir la agresión peritoneal, inhibir la realización inflamatoria, prevenir la formación de fibrina, favorecer a la fibrinolisis, prevenir la organización de la fibrina y separar superficies lesionadas, ¿no? Todo esto para evitar que se formen adherencias. Siguiente, por favor. En cuanto a los vólvulos, estos vólvulos son la obstrucción debido a la torsión axial de un segmento intestinal alrededor de su mesenterio. Es una obstrucción en asa cerrada, ¿no? En cuanto a los datos generales, su localización va a ser baja. En Perú, la causa más frecuente de obstrucción baja va a ser el vólvulo y se va a presentar en un 80% de los casos en el sigmoide, y va a evolucionar gradualmente con el transcurso de los días. Esta obstrucción mecánica va a ser extraluminal, en asa cerrada, y los vólvulos sigmoides son más frecuentes en adultos mayores de 50 años, ¿no? Aquí debemos de tener en cuenta que hay 4 grados de volvulación. El primero, que es un vólvulo menor a 180 grados asintomático, y bueno, va progresando hasta el grado 4, que va a ser un vólvulo mayor a 180 grados, va a haber obstrucción completa en asa cerrada y una alteración circulatoria irreversible, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de ellos vamos a ver el vólvulo de sigma, que es la localización más frecuente. Esta torsión se va a producir en sentido antihorario. En cuanto a la edad, el grupo con mayor riesgo son las personas de 50 a 70 años, sexo masculino, más frecuente en personas que viven a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los factores de riesgo es que la persona sea una persona que tenga dieta rica en fibra vegetal, ancianos con encamamiento prolongado, que tengan varias patologías, personas embarazadas y personas que sufren de constipación. La sintomatología es como la sintomatología de la obstrucción, distensión, náuseas, vómitos, fiebre, rectorragia, y propios de la localización baja es que esta distensión va a ser marcada, el vómito va a ser tardío y fecaloideo, y el dolor va a ser periumbilical tipo cólico cada 15-20 minutos, ¿no? Muy diferente al de la localización alta. En el examen físico, en el tacto rectal, vamos a ver que hay ausencia de heces en la polla rectal. En los exámenes del laboratorio vamos a encontrar leucocitosis con desviación izquierda, que va a sugerir isquemia. Y en los exámenes imagenológicos vamos a ver que en la radiografía vemos una imagen en grano de café o en asa en omega, que es típico de los vólvulos. Y el gol estándar va a ser la tomografía, ¿no? Donde vamos a ver remolino, pico de pájaro, ¿no? Estos signos. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, primero debemos de estabilizar al paciente, primero con reposo con cabecera de 30 a 45 grados, nada por vía oral, una sonda nasogástrica, control de funciones vitales, balance hidroelectrolítico estricto, ponerle 2 vías permeables de alto calibre, ponerle oxígeno si es que lo necesita el paciente, hidratarlo. Se va a recomendar de inicio una antibiótico-terapia, que puede ser con cifraxona más metronidazol, y manejar el dolor, ¿no? En cuanto al manejo quirúrgico posterior, si es que estamos frente a un paciente estable, de primera opción realizamos una colonoscopía descompresiva, una desvalvulación neumática endoscópica, ¿no? Y colocación posterior de una sonda rectal durante 2 a 3 días. Si es exitosa, programamos la cirugía. Si es que estamos frente a un paciente con bajo riesgo quirúrgico, reseccionamos el sigma y realizamos una posterior anastomosis. Si es que es un paciente con alto riesgo, fijamos el sigma por colonoscopia. Ahora, si es que este paciente tiene sospecha de isquemia, primero se va a confirmar la isquemia. Si es que es un paciente con bajo riesgo quirúrgico, resecamos el sigma y realizamos la anastomosis. Si es que es un paciente con alto riesgo, le ponemos la solución de Hartmann y reseccionamos también los estomas. Y si es que estamos frente a un paciente con megacolon, realizamos una colectomía subtotal con anastomosis iliorectal. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente hablamos del vólvulo de ciego. Esta va a ser la segunda localización más frecuente. Esta torsión, a diferencia del vólvulo de sigma, va a ser en sentido horario. En cuanto a la anamnesis, debemos de ver que la más común se va a dar en mujeres de edad media menores de 40 años. En la sintomatología encontramos dolor agudo tipo cólico en flanco inferior derecho, más una obstrucción de intestino delgado. Entonces vamos a ver que la paciente va a tener vómitos y distensión abdominal. En los exámenes imagenológicos, en la radiografía de abdomen, vamos a ver que ciego ovoide muy dilatado en epigastrio o hipocondrio izquierdo. Y el tratamiento, primero estabilizamos a la paciente, como ya mencioné, y el manejo quirúrgico
aquí no podemos realizar la desvalvulación. Y si estamos un paciente con gangrena, realizamos la colectomía más ileostomía. Y si estamos frente a un paciente sin gangrena y de bajo riesgo, realizamos una colectomía más anastomosis iliotransverso, pero si es un paciente con alto riesgo, realizamos la secopexia, ¿no? Pero tiene alta recidiva, tenemos que tener muy en cuenta esto. Hasta aquí mi parte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Tinta. Bueno, continuando con la hernia parietal, vamos a ver que una hernia es una protuberancia o proyección de un órgano o parte de un órgano a través de la pared corporal que normalmente la contiene, ¿no? Vemos que las hernias de la pared abdominal se van a clasificar típicamente por su ubicación o etiología. La mayoría de las hernias de la pared abdominal van a ser evaluadas por un cirujano cuando se identifican, ¿no? Y la naturaleza de la reparación va a depender del tamaño y la ubicación de la hernia. Bueno, vemos la clasificación según la ubicación. En primer lugar, la hernia ventral. Las hernias ventrales van a ocurrir en la parte anterior e incluyen hernias ventrales primarias, que vendrían a ser las epigástricas, umbilicales, Spiegel, las hernias paraestomales y la mayoría de las hernias incisionales, que, bueno, entre ellas las hernias incisionales ventrales, ¿no? Luego tenemos a la hernia de la ingle, que la ingle sabemos que es la región en el margen inferior del abdomen, donde el muslo se va a encontrar con la cadera. Estas hernias se van a subclasificar en inguinales y femorales, ¿no? Luego tenemos la pélvica. Estas hernias sobresalen a través de uno de los agujeros pélvicos, hernia ciática y obturatriz, o el piso pélvico, que en este caso serían las hernias perineales, ¿no? Luego tenemos las hernias del flanco, que estas van a sobresalir a través de las áreas debilitadas de la musculatura de la espalda y van a incluir las hernias triangulares lumbares superior e inferior, ¿no? Luego tenemos la clasificación según la etiología. En primer lugar, la hernia congénita, que vendría a ser el defecto en la pared abdominal, va a estar presente desde el nacimiento, ¿no? Estos defectos congénitos de la pared abdominal, los más comunes son el onfalocele y la gastrosquisis, ¿no? Luego tenemos la hernia adquirida. Vemos que el defecto se va a desarrollar como resultado de un debilitamiento o rotura de los tejidos fibromusculares de la pared abdominal. Las hernias que se desarrollan sin una incisión quirúrgica previa se van a denominar hernias primarias, mientras que las que se van a desarrollar después de una incisión quirúrgica van a ser las hernias incisionales, ¿no? Y la patogenia de las hernias primarias e incisionales va a ser diferente, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vemos la etiopatogenia. Vemos que la mayoría de las hernias adquiridas se forman cuando hay una pérdida de la integridad mecánica de los músculos y tendones de la pared abdominal, necesarios para contener las vísceras y sostener el torso, ¿no? Vemos que los trastornos genéticos o sistémicos de la matriz extracelular pueden predisponer a los pacientes a la formación de hernias primarias, mientras que la cicatrización defectuosa de las heridas después de por ejemplo, una laparotomía y reparaciones de hernias va a conducir a lo que vendría a ser las hernias incisionales, ¿no? Vemos que desde el punto de vista biomecánico, la cavidad abdominopélvica es un cilindro envuelto por músculos, tendones y estructuras óseas, ¿no? Bueno, también vemos que según el principio de Pascal, cualquier presión generada dentro de la cavidad se va a transmitir igualmente a las paredes de esa cavidad. En respuesta al aumento de la presión abdominal, la pared muscular del abdomen se va a contraer para generar contrapresión. En el caso de la presión intraabdominal, en el caso de que exceda la presión de la pared abdominal se va a romper, ¿no? En su punto más débil, obviamente. Esto va a originar la hernia. Y una vez que se ha formado una hernia, seguirá aumentando de tamaño debido al aumento de la tensión de la pared en ese lugar, de acuerdo, ¿no?, a esa ley que les mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Ahora vemos la anamnesis. Vemos que la presentación clínica de las hernias de la pared abdominal pueden variar según su ubicación y tamaño. Las hernias pequeñas pueden ser asintomáticas o presentarse con diversos grados de dolor e incomodidad a medida que el contenido de la hernia va a sobresalir a través del defecto. Muy a menudo el paciente se va a quejar de un bulto en el lugar de la pared abdominal, ¿no? Lo cual al toser o hacer esfuerzo va a producir o agravar este dolor, ¿no?, la incomodidad que siente.
Luego vemos las hernias más grandes que pueden ejercer una presión excesiva sobre la piel suprayacente que conduce a áreas de eritema, isquemia o ulceración. Vemos también que la historia clínica del paciente puede identificar factores de riesgo asociados con la formación de estas hernias. Estos se revisan por separado para los tipos más comunes de hernias. Bueno, vemos, aunque cualquier hernia de la pared abdominal puede presentarse con complicaciones debido a la encarcelación del contenido intestinal en el defecto, ¿no? Las hernias femorales, obturadoras y ciáticas también con frecuencia pasan desapercibidas hasta que se presentan como una obstrucción intestinal, ¿no?, por encarcelación. Luego vemos los hallazgos físicos. Vemos que en la pared abdominal debe examinarse con el paciente de pie y costado. En el examen de pacientes no obesos, la hernia puede ser fácil de identificar y a menudo se puede palpar los bordes del defecto facial. El examen, en cambio, en el examen de cúbito supino, a menudo permitirá que el contenido de la hernia se reduzca para poder determinar el tamaño del defecto de la hernia, ¿no? Debe palparse con cuidado toda la pared abdominal, en particular a lo largo de cualquier incisión. Esto para identificar otros sitios de hernia coexistentes, ¿no? Ahora vemos el diagnóstico. La mayoría de las hernias ventrales e inguinales en pacientes que no sean obesos pueden diagnosticarse fácilmente con un examen completo de abdomen e ingle, ¿no? Sin embargo, en aquellas hernias que son pequeñas o en pacientes obesos o en ciertos tipos de hernias como las pélvicas o lumbares, ya van a requerir estudios de imágenes para su diagnóstico, ¿no? Vemos que en la evaluación diagnóstica, las imágenes preoperatorias pueden ser necesarias en pacientes con dolor abdominal sin una hernia palpable o en pacientes obesos, ¿no?, que para medir el tamaño del defecto o al planificar el abordaje quirúrgico. Para este tipo de pacientes, una buena elección es la tomografía computarizada abdominopélvica para confirmar el diagnóstico y también identificar el contenido del saco herniario, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la intussuscepción. Intussuscepción, también llamada imaginación, que vendría a ser la penetración de una porción del intestino, que vendría a ser la zona imaginada, en la luz de un segmento adyacente, en la zona imaginante, lo que va a causar una obstrucción intestinal y en ocasiones puede llegar a una isquemia intestinal, ¿no? El diagnóstico se va a realizar por una ecografía. En el caso del tratamiento se va a basar en un enema de aire y en algunos casos cirugía, ¿no? Bueno, por lo general vemos que esto se va a producir entre los 6 meses y los 3 años de edad. El 65% de los casos tiene lugar antes del año de edad y el 80 al 90% tienen lugar antes de los 2 años de edad. La causa más frecuente va a ser de obstrucción intestinal en este grupo etario y va a ser esto, ¿no? Y afecta prácticamente por igual a niños y niñas menores de 4 años, ¿no?, como les mencioné. Ahora vemos la etiología, que en la mayoría de los casos son idiopáticos, sin embargo hay un ligero predominio hacia el sexo masculino, así como la variación estacional. La incidencia máxima coincide con la estación del enteritis viral, ¿no? También vemos que en alrededor de del 25% de los niños tienen este problema, típicamente los niños muy pequeños y mayores, un punto guía, es decir, una masa u otra anomalía intestinal, va a desencadenar esta imaginación. Algunos ejemplos incluyen los pólipos, ¿no?, los linfomas, el divertículo de Meckel, la vasculitis asociada a la inmunoglobulina A, cuando la púrpura afecta la pared intestinal, ¿no? Y bueno, también la fibrosis quística, que podría ser un factor de riesgo. Siguiente, por favor. Ahora vemos los signos y síntomas. Los síntomas iniciales de este problema son el inicio súbito del dolor abdominal, cólico, importante, que va a reaparecer cada 15 a 20 minutos. A menudo va a ser con vómitos. Más adelante, a medida que aparece la isquemia intestinal, el dolor se va a tornar más constante, ¿no? El niño va a presentar letargia y la hemorragia mucosa a causa de posiciones
positivas para hemo en el examen rectal, ¿no? También en ecuaciones hay una masa abdominal palpable, descrita como que en forma de salchicha, y vemos que la perforación va a provocar signos de peritonitis, con dolor a la palpación significativo, rigidez, ¿no? También la palidez, taquicardia y diaforesis es lo que ya va a indicar el shock, ¿no? Que ya está entrando en shock. Vemos que alrededor del 5 al 10% de los niños se va a presentar sin la fase del dolor cólico. En su lugar van a presentarse aletargados, ¿no? Como si estuvieran dopados. En tales casos, el diagnóstico de la intususcepción a menudo se omite hasta que aparece una materia fecal como tipo mermelada, ¿no? O se palpa una masa abdominal. En el caso del diagnóstico, la sospecha del diagnóstico debe ser alta, sobre todo en los niños con una presentación atípica y en los estudios, y en la intervención debe ser urgentes, ¿no? Por la supervivencia y la probabilidad de reducción no quirúrgica que disminuyen significativamente con el tiempo. El abordaje va a depender de los hallazgos clínicos. Los niños comprometidos con signos de peritonitis van a requerir reposición de líquidos, también antibióticos de amplio espectro, como la ampicilina más la gentamicina o la clindamicina. Luego también vemos que presentan aspiración nasogástrica y cirugía, ¿no? Los niños que se encuentran clínicamente estables ya van a requerir lo que es los estudios de imagen para confirmar el diagnóstico y así poder tratarlo, ¿no? Bueno, alguna vez el colon por enema fue el estudio inicial preferido porque revelaba el aspecto clásico en resorte enrollado, ¿no? Alrededor de la imaginación. Además de ser el diagnóstico, el colon por enema también solía ser terapéutico. La presión del bario a menudo reducía los segmentos imaginados, pero el bario ingresa ocasionalmente en el peritoneo a través de la perforación no sospechada y, bueno, podría en este caso causar peritonitis significativa, ¿no? En la actualidad, la ecografía vendría a ser el medio diagnóstico preferido, que es fácil de realizar, relativamente económico y seguro, y el hallazgo característico se denomina signo Diana, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, vemos que existe el enema de aire y la cirugía si el enema es infructuoso o si se presenta una perforación, ¿no? Bueno, eso sería todo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Paola Condori Ramos. Voy a continuar con el apartado de síndrome vascular. Siguiente, por favor. Voy a comenzar con colitis isquémica. Siguiente, la colitis isquémica es la forma más frecuente de isquemia intestinal. Va a surgir cuando el colon se va a ver privado transitoriamente, ¿no?, del flujo vascular. En cuanto a su etiología, esta puede ser oclusiva o no oclusiva. Las oclusivas pueden ser por obstrucción de una de las ramas vasculares, ¿no?, ya sea embolia, trombosis o traumatismo. En cuanto a las formas no oclusivas, estas pueden aparecer espontáneamente o como consecuencia del vasoespasmo, que va a surgir en situaciones de bajo gasto cardíaco, ¿no?, ya sea por insuficiencia cardíaca, hemorragia, sepsis o deshidratación. La incidencia de la colitis isquémica va a ser entre 4.5 a 4.4 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Siguiente, por favor. Allí, puede ser un cuadrito, van a haber factores que van a predisponer a la aparición de la colitis isquémica. Entre los más resaltantes están la arteriosclerosis, la insuficiencia cardíaca, hemorragias y deshidratación. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, la isquemia cólica va a aparecer como un resultado de un flujo vascular inadecuado, ¿no? Inicialmente va a haber un estado de hipermotilidad, lo cual va a explicar el cuadro clínico de dolor intenso y una urgencia por la defecación. A medida que la isquemia va a progresar, la actividad motora va a cesar y la permeabilidad del intestino aumenta, y esto va a permitir que aparezcan los fenómenos de traslocación bacteriana. A medida que esto progresa, va a haber una extensión transmural de la isquemia, y esto va a desarrollar inflamación visceral y parietal, y van a aparecer signos de peritonitis.
Y también puede aparecer un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con fallo multiorgánico. Siguiente, por favor. En cuanto a la presentación clínica, vamos a tener dos formas. La forma leve, la cual es la no gangrenosa. Esta se va a dar cuando se van a afectar pequeños vasos, ¿no? Y la forma gangrenosa se va a dar cuando se afectan ya un gran vaso, un vaso de gran calibre. En cuanto a las formas leves, se va a manifestar con dolor abdominal tipo cólico, urgencia por la defecación y la emisión de heces que van a estar mezcladas con sangre, ¿no? En cuanto a la forma gangrenosa, se va a presentar con náuseas, anorexia, vómitos, distensión abdominal. Otros síntomas de alarma van a incluir fiebre que mayor a 38 grados. El paciente puede presentar compromiso de la conciencia, con obnubilación, puede haber hipotensión. Y de la forma gangrenosa, su evolución natural va a ser la perforación con peritonitis, sepsis y fracaso multiorgánico, por lo que se debe dar un tratamiento inmediato, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico, nosotros nos valemos vamos a valernos de los criterios de Brandt para el diagnóstico de la colitis isquémica. Esta va a tener 3 parámetros: la clínica, la colonoscopía y la anatomía patológica. En cuanto a la colonoscopía, esta tiene una mayor sensibilidad para evaluar las alteraciones de la mucosa y nos permite, ¿no?, la posibilidad de tomar una biopsia. Esta colonoscopía va a estar contraindicado en los casos de peritonitis. En tal caso, nosotros vamos a optar por una tomografía o una ecografía. En la tomografía, nosotros vamos a encontrar en las formas leves los típicos nódulos rojo-violáceos, ¿no? Y si el paciente viene con más días de evolución, de 3 a 5 días después, la apariencia de la mucosa va a reflejar la evolución natural de la enfermedad. Puede aparecer un patrón de ulceración segmentaria, el cual vemos, es la tercera imagen, la de abajo. Y también en caso de que progrese, vamos a ver, ¿no?, la presencia de gangrena. Ya la mucosa va a estar negruzca, es la última imagen, ¿no? También se puede pedir una radiografía simple, pero esta no es de indicación, ¿no? Esta se puede pedir, por ejemplo, para descartar algunas otras afecciones clínicas, ya sea como la oclusión o perforación intestinal. Los hallazgos van a ser inespecíficos y se pueden ver las asas moderadamente dilatadas y con pérdida de engrosamiento de la pared. Algo característico de la colitis isquémica que se puede ver en una radiografía puede ser las impresiones dactilares, ¿no? Ahí en la imagen se va a ver como si al intestino le hubieran apretado con los dedos, y entonces se va a ver como si estuviera invaginado, ¿no?, en la pared. Esta va a ser un característico del edema y una hemorragia de la submucosa de la pared del colon, ¿no? En cuanto a la tomografía y ecografía, como ya había mencionado, esta la vamos a realizar cuando la colonoscopía esté contraindicada, es decir, en casos de peritonitis. En el caso de la tomografía, nos va a mostrar un engrosamiento de la pared y se ha establecido que este engrosamiento nos va a permitir graduar, ¿no? Si es leve, moderado, grave. Si es leve, va a estar engrosado entre 3 a 6 milímetros. Si es moderado, entre 6 a 12 milímetros, y si es grave va a ser mayor de 12 milímetros. En el caso de la ecografía, nosotros nos valemos sobre todo de la ultrasonografía Doppler, la cual nos va a aportar datos de interés, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de flujo vascular nos va a permitir establecer el diagnóstico y además nos va a constituir un marcador de mal pronóstico, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, en las formas leves va a ser sintomático, va a consistir en mantener el reposo intestinal, es decir, una dieta absoluta. También vamos a dar hidratación intravenosa y el control de los posibles desencadenantes, ¿no?, de la enfermedad, ya sea deshidratación o etc.
También vamos a administrar antibióticos de amplio espectro, esto con el fin de evitar la sobreinfección de la mucosa intestinal, ¿no? En el caso de tratamiento quirúrgico, este se va a dar en las formas gangrenosas y está indicado en los casos de colitis fulminante universal, cuando haya signos de peritonitis al ingreso o si hay evidencia endoscópica de necrosis gangrenosa de la mucosa, ¿no? También si el paciente presenta signos clínicos de deterioro durante el ingreso o si hay diarrea persistente con sangre y con pérdida de proteínas durante más de 2 semanas. Siguiente, por favor. Eso sería todo en cuanto a la colitis isquémica. Vamos a pasar a la isquemia mesentérica aguda. Siguiente. Esta va a ser la interrupción del flujo sanguíneo, ya sea por una embolia, trombosis o un estado de bajo flujo, ¿no? Esto sobre todo se va a dar en la mayoría de los casos se va a dar por un émbolo de la arteria mesentérica superior. Entonces, en cuanto a su etiología, puede ser también como la colitis de 2 tipos, puede ser obstructiva o no obstructiva. La causa obstructiva puede ser por un émbolo, ¿no? Como ya he mencionado, o de la arteria mesentérica superior, o también puede ser por trombosis, ¿no? Ya sea arterial o venosa. En el caso de la no obstructiva, aquí se van a presentar dos situaciones. Tiene que haber isquemia mesentérica crónica y también va a haber se tiene que agregar, ¿no? Un deterioro hemodinámico del paciente para que se presente el cuadro. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que saber que la arteria mesentérica superior va a ser la arteria principal, ¿no? Que va a irrigar el territorio esplánico, ya que esta va a irrigar el intestino delgado y la primera mitad del colon. Entonces, cuando se produce la oclusión brusca de esta arteria, la respuesta inicial va a ser una contracción y vasoespasmo importante. Esto va a liberar mediadores bioquímicos intestinales. A su vez, se va a producir una hipotensión reactiva que va a contribuir a incrementar el daño isquémico de la pared intestinal. Esto se va a seguir por una necrosis difusa de la mucosa y como resultado nos va a dar un infarto transmural, ¿no? Y una peritonitis local. Siguiente, por favor. Aquí les he puesto un cuadrito de las posibles causas de la isquemia mesentérica. El flujo sanguíneo mesentérico puede interrumpirse del lado venoso y del lado arterial, pero en la mayor parte va a ser producido por una embolia arterial y estas tienen sus factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la embolia arterial va a estar asociada a enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca o una valvulopatía cardíaca, ¿no? También fibrilación auricular. Siguiente, por favor. En cuanto a la presentación clínica, se va a presentar con un dolor abdominal agudo, ¿no? También va a haber rectorragia y sobre todo para diferenciarlo de la colitis isquémica, en la exploración nosotros vamos a encontrar anodinia, ¿no? Si bien el paciente va a venir con dolor, pero cuando nosotros hagamos la exploración física y palpemos la zona, si presionamos, el paciente no va a referir que se incremente o se exacerbe el dolor, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, nosotros podemos encontrar en las pruebas de laboratorio una leucocitosis. También va a haber una elevación en la concentración de lactato que va a exceder a los 2.6 milimoles. Esto se va a considerar altamente sensible para la isquemia, ¿no? La prueba preferida, el gold estándar, sería la angiotomografía, en el cual nosotras vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar la obstrucción del flujo sanguíneo, ¿no? Allí les he puesto una imagen de una angiotomografía en la cual nosotros que se ve que el contraste se detiene en cierta parte de la arteria, entonces hoy nos estaría mostrando la obstrucción, ¿no? Porque se ha detenido el paso del contraste. El siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento quirúrgico sería la embolectomía. Puede darse con resección intestinal o sin ella. Si el diagnóstico va a ser angiográfico, nosotros nos vamos a valer de
del vasodilatadores, ¿no? Y también al paciente se le tiene que dar anticoagulación o tratamiento antiplaquetario a largo plazo. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las hernias estranguladas. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Entre de una definición que se tiene de las hernias estranguladas, son las más frecuentes y graves en cuanto a las complicaciones de las hernias. Y también se tiene que son peligrosas, ya que podría ocurrir gangrena si es que no se corrige a tiempo. Y son causadas por un deterioro vascular del contenido que va a estar encarcelado. Dentro del cuadro clínico vamos a tener de que el paciente que presenta esta hernia estrangulada va a presentar un cuadro tóxico. También va a presentar diversos signos y síntomas de obstrucción intestinal que podrían estar acompañados de dolor súbito y severo. También puedes presentar náusea, vómitos, estreñimiento. Y bueno, también va a encontrarse inmóvil esta hernia. Siguiente diapositiva. Dentro de la fisiopatología, que va a ser desencadenante principalmente de esta estrangulación, va a ser una fuerte hiperpresión de la pared abdominal. Y esto va a provocarse por tos, pujo abdominal intenso, levantamiento también de grandes pesos. Y lo que va a pasar es que el intestino o el epiplón va a introducirse a través del cuello herniario. Y bueno, en general esto se va a presentar a nivel del cuello de saco peritoneal, que va a provocar esta estrangulación. Y bueno, esto también va a explicar que haya las complicaciones en las hernias inguinales indirectas. Y bueno, esto también se tiene presente que el cuello del saco va a ser más apretado, bueno, va a estar más apretado que el anillo del orificio inguinal profundo. Y por esto va a ser esta clínica que presenten los pacientes. Y bueno, dentro de las hernias se va a dividir, bueno, principalmente en inguinales y crurales. Y dentro de las hernias crurales se tiene que van a ser usualmente de pequeño tamaño, también de que, bueno, en el epiplón y en el intestino delgado van a ser las que se estrangulen de mayor frecuencia. Y bueno, bueno, esta hernia esta hernia estrangulada va a ser principalmente caracterizada porque se va a presentar en 3 fases. Primero va a haber la fase de congestión, luego la fase de infarto y finalmente la necrosis aséptica, que también va a estar acompañada de gangrena. Y bueno, en la primera fase, que es la de congestión, la pared intestinal va a estar edematizada, bueno, rojiza, congestionada y también va a estar engrosada. Y el surco de estrangulación va a estar de un color blancuzco. Y bueno, también este saco puede contener un líquido inodoro, pero esto va a estar presente, diré ausente, en una variedad que va a ser la hernia seca. Y bueno, en la fase de infarto, el intestino va a tomar un color negruzco, va a estar inmóvil, y el surco de estrangulación va a estar de color delgado y gris. Y el saco va a presentar un contenido parduzco y bueno, fétido también.
Dentro de la fase de la gangrena, bueno, este saco va a contener líquido purulento y también va a presentarse contenido intestinal en caso de que se haya presentado una perforación. Y bueno, también va a haber diversos casos particulares. También podría presentarse el pinzamiento lateral, también puede presentarse en forma de una hernia retrógrada o también en W. Y también podría presentarse una reducción en masa que va a ser cuando se produce la totalidad del saco herniario va a ser reducida y este contenido va a dirigirse hacia el espacio subperitoneal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de hablar del tratamiento, dentro de las complicaciones que podrían presentarse, ya que esta hernia es de los procedimientos quirúrgicos más comunes que se realizan, bueno, siempre hay riesgo en esta intervención y bueno, también se tiene que en la postoperación puede presentarse un rechazo de la malla que va a estar, va a ser usada para reparar esta hernia y esta hernia también, esta malla tiene que ser quitada y bueno, también puede presentar síntomas como hinchazón, dolor. Y bueno, una vez extraerla, va a tener que realizarse, bueno, la antisepsia debida en esta herida. Y pacientes que sean más probables a esto va a ser los pacientes que presenten más de 50 años, también que, bueno, esta hernia ha estado presente por un año antes, y también cuando hay una comorbilidad, bueno, como una enfermedad cardíaca. Y dentro del tratamiento va a diferir de acuerdo a si es principalmente inguinal y crural. Bueno, dentro de estas, dentro de la fase de la preoperación, se tiene que instalar una corrección del desequilibrio hidroeléctrico. También se tiene que bueno, tener una antibiótico-terapia por vía venosa. Y también se tiene que usar anestesia general. Y bueno, esta anestesia también puede ser usada de manera local en caso de que esta hernia sea de un tamaño limitado, es decir, pequeño. Dentro de la hernia inguinal vamos a realizar la incisión sobre la saliente de la hernia y tenemos que seguir la dirección inguinal oblicua de la incisión usual y bueno, después se tienen que separar los planos subcutáneos, se tiene que incidir en la aponeurosis del oblicuo mayor desde el orificio inguinal superior hasta pasar el orificio profundo. Y una vez descubierto este saco, tiene que ser distendido por el contenido. Y bueno, también va a ser distintivo las fibras del cremaster que se van a separar longitudinalmente. Y bueno, estos bordes van a ser protegidos con compresas abdominales que van a estar impregnadas con polividona yodado. Dentro de la hernia crural, bueno, se va a practicar una incisión inguinal baja, paralela, y va a ser un poco por encima del pliegue inguinal. Y una vez que se separe el plano subcutáneo, se tiene que descubrir la aponeurosis del oblicuo mayor, que va a estar, bueno, con las fibras de sentido a partir del orificio inguinal superficial. Y bueno, una vez de que se haya dirigido hacia la saliente de la hernia, tiene que pasar por el arco crural y ahí
bueno, se va a incidir en la fascia cribiforme para descubrir el saco. Y se va a contornear haciendo una disección de tipo Roma. Luego se tiene que volver al nivel inguinal y bueno, una vez de que se ha descubierto la fascia transversa, tiene que incidir por el orificio inguinal profundo hasta la espina púbica. Y bueno, se tiene que, mediante una disección Roma superitoneal, descubrir el ligamento de Cooper y la vertiente abdominal de este saco. Y bueno, eso sería todo en cuanto a mi participación. Siguiente diapositiva. Gracias. Buenas tardes, ahora vamos a continuar con síndrome traumático. Mi nombre es Lucio Chambi. Cuando hablamos de síndrome traumático tenemos que tomar en cuenta que el diagnóstico se basa más que todo en lo que es la clínica y la observación de la evolución. Los exámenes auxiliares, lo que va a tomar más importancia es más que todo la imagenología y después la radiología. Hay que tener en cuenta que un traumatismo nos puede revelar otros traumatismos simultáneos de diferentes partes del abdomen. La prevalencia en edad es de 15 a 45 años. El sexo prevalente es el sexo masculino y bueno, de todos estos casos la mortalidad es inmediata en un 50%. Estas las vamos a clasificar en penetrantes y no penetrantes. Cuando vamos no penetrantes, quiere decir que no tiene una comunicación con el exterior. De esta su incidencia es del 90 al 80%, del 80 al 90%. Las causas mayormente van a ser por accidente de tránsito. Y los órganos más afectados, bueno, de los que llegan a emergencia van a ser por vaso, hígado e intestino delgado. Este en sí se va a dar por la compresión y lesión por aplastamiento de algunos órganos, por la deformación y ruptura, por la contaminación, hemorragia interna y una peritonitis. Hablando del abdomen traumático abierto, esto es cuando ya tiene una comunicación con el exterior, su incidencia es del 20%, por lo general van a ser causadas por objetos punzocortantes y también por lo que son armas de fuego. La fisiopatología de esta es que va a producir una pérdida de sangre debido a que hay lesiones vasculares y también puede haber lesiones en vísceras sólidas. También puede haber pérdidas de fluidos intra y extravascular, transferencia de líquidos y pérdidas extremas. Hablando de peritonitis, esto se va a dar más por una perforación gastrointestinal, también puede ser por gérmenes externos y por pérdida de la pared abdominal. El cuadro clínico en este estado va a haber una afectación del estado de perfusión, va a haber una hemorragia externa, también se puede presentar lo que es la evisceración y una alteración del nivel de conciencia y también una alteración de la mecánica respiratoria. Importante la característica del dolor es que es creciente, difuso, pobremente localizado y no va a ceder con lo que es la analgesia y sedación. El manejo inicial, ya sabemos, primero se tiene que aplicar lo que es el ABCDE. Luego, siempre hay que estar atentos a que haya un estado de shock, ya que estamos hablando de un trauma. En caso haya un aumento de pulso o un pulso débil filiforme, en caso la piel esté pálida, fría y sudorosa, y haya una disminución de presión del pulso. Y también estar atentos al retardo de relleno capilar, alteración de conciencia, taquipnea e hipotensión. La revisión primaria trata en sí ver la intensidad, localización, la circulación, ya que hay una probable hemorragia, la lesión, identificar el mecanismo, la fuerza, ubicación y compromisos concomitantes, más que todo para el lado legal, en caso haya consumo de alcohol, lesión cerebromedular y consumo de drogas. El diagnóstico en sí, primero vemos lo que es la historia clínica, el examen físico exhaustivo, en donde en la inspección el paciente tiene que estar desnudo para aumentar la velocidad de la evaluación, buscar abrasiones, contusiones, heridas penetrantes, impactos de cuerpos extraños, fractura de costillas, evisceración y también si es que hay embarazo. Y es importante prevenir la hipotermia con uso de mantas térmicas. A la palpación, pues lo que se va a encontrar es una defensa muscular voluntaria, involuntaria, signo de rebote, dolor superficial o profundo y también ver si es que el útero es grávido. A la perfusión, ver si es que hay signos sutiles de peritonitis, si es que hay un hemoperitoneo, o sea, una matidez difusa y el timpanismo hepático. A la auscultación, bueno, ver más que todo el peristaltismo, en caso de ausencia, quiere decir que hay sangre intraperitoneal libre o contenido gastrointestinal. También es importante valorar los cambios en el transcurso del tiempo.
y ver también si es que hay soplos, fístulas auriculoventriculares traumáticas. En el examen laboratorio lo que más vamos a usar es el hemograma básico, la amilasa, ya que si hay amilasemia puede tratarse de un trauma pancreático, la glicemia, el potasio, la creatinina y el uroanálisis. Si estos valores están alterados nos va a decir que hay un trauma renal. Pruebas de embarazo en caso sea una paciente fértil, niveles de alcohol y drogas. Dentro de los exámenes auxiliares, los más usados es las radiografías simples, que nos va a dar información directa en caso haya una ruptura de hemidiafragma o un neumoperitoneo, o información indirecta si es que encontramos fracturas de la columna lumbar y las costillas inferiores. Otro examen es el ultrasonido FAST, cuyo objetivo es identificar hemorragias o identificar lesión de vísceras huecas. Este es un método rápido, no invasivo, exacto y barato, y puede realizarse de manera frecuente, por lo cual se hace un control de 30 minutos. Importante es que no sirve para evaluar el retroperitoneo. Continuamos con el lavado peritoneal diagnóstico. Esta es una exploración diagnóstica donde se usa una solución salina para lavar la cavidad peritoneal. Luego se extrae esta solución y se ve si es que hay un contenido de sangre o células anormales. De igual forma, el objetivo es identificar hemorragias o identificar una lesión de víscera hueca. El procedimiento es hacer una punción en el abdomen con un trocar o catéter en la línea media abdominal por debajo del ombligo, donde se administran los 100 mililitros de solución salina tibia. Este es un método rápido, sin embargo es invasivo, lo cual va a modificar evaluaciones subsiguientes, por lo cual se está reemplazando con el ECOFAST y la tomografía. Es importante también aquí que este no sirve para evaluar el retroperitoneo. A ver, en este caso, entonces, se recurre a lo que es la tomografía, el cual nos va a dar una información relativa de la lesión. Sí nos va a poder identificar lesiones retroperitoneales y órganos pélvicos no detectados. Para este examen, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable y sin indicación de laparotomía. Sin embargo, hay algunas lesiones que no se van a poder identificar, como las lesiones frénicas y pancreáticas, y en caso se encuentre líquido peritoneal sin lesión hepática o esplénica, quiere decir, nos va a indicar que hay una lesión de tracto gastrointestinal, lo cual es una indicación para la laparotomía. Entonces, continuando ya con la última parte de la exposición, voy a continuar. Mi nombre es David Rubén Opasavilca y continuamos, ¿no?, con el diagnóstico. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la parotomía, que el propósito de este examen, ¿cuál va a ser? Es el control, ¿no?, del daño que va a haber, el control de la hemorragia, ¿no?, la identificación de las lesiones, ¿no?, y de la contaminación también. Entonces, esto nos va a ayudar a la reparación y a la reconstrucción de los órganos que van a estar afectados. Entonces, en este cuadrito vemos, ¿no?, las indicaciones de la parotomía, ¿no?, que va a ser un trauma abdominal con hipotensión con ECOFAST positivo, trauma abdominal cerrado o penetrante con lavado peritoneal diagnóstico positivo. Otro va a ser trauma abdominal cerrado o penetrante con LPD positivo. También tenemos la hipotensión con herida abdominal penetrante, herida de bala que atraviesa la cavidad peritoneal o retroperitoneo visceral, evisceraciones, el sangrado del estómago, peritonitis, ¿no?, aire libre, aire retroperitoneal o ruptura del hemodiafragma. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya, es por eso, ¿no?, que tenemos que evaluar siempre lo que viene a ser el trauma cerrado y ver entonces las ventajas, como ven en el cuadro, las ventajas, las desventajas, ¿no?, si vamos a hacer una LPD o si vamos a hacer un ECOFAST o una tomografía, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un algoritmo, dos cuadritos, un algoritmo diagnóstico. En el primero, en traumatismo que es abierto de abdomen. Entonces tenemos que ver si ha sido por arma blanca o por proyectil de arma de fuego, ¿no? Y tenemos que evaluar. En otra figura, un algoritmo diagnóstico en traumatismo, en este va a ser cerrado de abdomen. Entonces evaluamos, ¿no?, si está hemodinámicamente estable el paciente o está inestable, ¿no? Si está estable, pasamos a lo que es una ecografía y podríamos complementar con una TAC y a partir de eso ver si se trata de una lesión de víscera maciza, ¿no?, que puede ser estable o inestable. Si es estable, observación, ¿no? Y si es inestable, pasamos a lo que es una laparotomía exploradora. Siguiente diapositiva.
bueno, el traumatismo de órganos sólidos. Aquí vamos a tener lo que son las lesiones hepáticas y pueden ser, ¿no?, por traumatismo cerrado, es decir, no son penetrantes ni perforantes, pero también pueden tener este carácter penetrante, sobre todo cuando se usan armas blancas, o sea, cuchillos. El cuadro clínico va a variar dependiendo del grado de la lesión hepática que tenga. En grados bajos se van a ver hematomas subcapsulares, entonces puede haber dolor en el hipocondrio derecho, sensibilidad, y se puede irradiar al hombro, ¿no? Sin embargo, el cuadro más grave es cuando ya hay laceración hepática, ¿no?, y hay hemorragia peritoneal, y se puede llegar al estado de shock, con dolor, ¿no? Va a haber distensión abdominal y compromiso de la conciencia. Entonces, para hacer el diagnóstico de estas lesiones, se necesita primero una ecofase, ¿no?, con una tomografía, por ejemplo, en el cuadrito. Vamos a clasificar. Hay 6 grados de lesión hepática. El primer grado es cuando hay un hematoma subcapsular, menos del 10, y con compromiso del menos del 10% de la superficie. El segundo del 10 al 50% de la superficie, como se ve en la imagen de la izquierda, ¿no?, que he puesto ahí. El tercer grado, cuando es un hematoma del 50% de superficie, ¿no?, o hay laceraciones de mayor a 3 centímetros de profundidad. El cuarto grado, cuando la alteración del parénquima implica del 25 al 75% de un lóbulo hepático, o 1 a 3 segmentos de ¿no? El quinto grado es cuando ya hay una interrupción del parénquima mayor al 75%, ¿no? O hay segmentos con lesiones venosas yuxtahepáticas, es decir, la vena cava o retroperitoneales, ¿no? Entonces, la imagen de la derecha, por ejemplo, que ven, es un grado 4. Lo que se ve en ese círculo rojito, es la extravasación, ¿no?, del contraste de la tomografía, ¿no? Y ahora, por último, el sexto grado, que nos dice que es una abulsión hepática, ¿no?, en el cual los pacientes en esta última suelen fallecer, ¿no?, en el momento del accidente. Siguiente. Ya tenemos la lesión esplénica, generalmente secundaria, ¿no?, a un traumatismo abdominal no penetrante. Esta suele llevar a una hemorragia grave y consecuentemente el fallecimiento. Entonces, dentro de la clínica tenemos dolor en el cuadrante superior izquierdo, ¿no?, que a veces va a irradiar al hombro del mismo lado, y las manifestaciones de hemorragia grave, ¿no? Tenemos el shock hemorrágico, el dolor y la distensión abdominal, que ya les decía. El diagnóstico igual, ¿no?, se hace con ecografía y se estratifica. Tenemos 5 grados de lesiones esplénicas, como se ve en la imagen. La escala más utilizada para determinar el grado de lesión esplénica es, según la AAS, la American Association of Surgery of Trauma, y va a depender de cuánto compromiso tenga el vaso, siendo los hematomas subcapsulares los más frecuentes y los más leves que pueda haber, y estos hematomas pueden llegar a ser por laceraciones capsulares o pérdida de continuidad parenquimatosa del vaso. Este último va a conllevar a una hemorragia grave, y siempre que se tenga una laceración profunda del vaso, vamos a tener que recurrir a lo que es una cirugía de urgencia, ¿no? Entonces, antiguamente, antes, el tratamiento de cualquier lesión esplénica fue la esplenectomía, pero bueno, ahora esto no se recomienda, ¿no?, en pacientes de riesgo, como por ejemplo niños, ancianos, puesto que van a ser más susceptibles a las infecciones bacterianas, ¿no?, como Streptococcus neisseria. Entonces, cuando se hace una esplenectomía total, se debe de vacunar contra estas bacterias. Si es que la lesión no es grave, el paciente puede estar en observación con transfusión de sangre y no tiene hemorragia evidente y no tiene hemorragia evidente a la tomografía. Pero si la tiene, se puede recurrir a una cirugía, y esta hemorragia puede ser controlada mediante sutura y agentes hemostáticos, ¿no? Siguiente diapositiva. Y ya para terminar, tenemos el traumatismo urogenital, ¿no? La mayor parte van a ser traumatismos renales, puestos que son de carácter cerrado, ¿no? Y bueno, los penetrantes suelen ser parte de múltiples lesiones,
puesto que los riñones van a ser, como sabemos, son retroperitoneales, y para llegar a estos, por ejemplo, un arma blanca implicaría muchos órganos superpuestos, ¿no? Ahora la clínica va a ser dolor abdominal difuso, hematuria, incluso puede llegar a la hipotensión y al shock. El diagnóstico se hace mediante ecografía, pero esto es mucho más complicado, ¿no? Ahora la tomografía con contraste es más útil para ver el grado de cómo está comprometido, ¿no? Entonces acá vamos a tener 5 grados de traumatismo renal. El primer grado, que es un hematoma subcapsular. El grado 2, aquí ya va a haber una laceración pequeña. El grado 3 hay una laceración mayor de 1 centímetro, pero no hay extravasación urinaria. El grado 4 es cuando la laceración llega a los túbulos colectores, ¿no? Con ella va a haber extravasación urinaria. Es como se ve también en la tomografía, ¿no? En esa imagen que he puesto debajo del título, ¿no? Que es un hematoma subcapsular, ¿no? Donde hay una laceración que llega hasta el sistema colector, ¿no? Las flechitas rojas están indicando. El grado 5 es un riñón roto con avulsión vascular. Aquí la ven y los vasos han sido lesionados, ¿no? La mayoría de los traumatismos renales pueden ser tratados sin operación, sobre todo cuando es de los primeros 3 grados. Pero en el grado 4, ya más bien se puede recurrir a una intervención quirúrgica de urgencia, ¿no? Para detener también esto, lo que va a ser la hematuria. Y en los traumatismos vesicales, estos pueden ser causados por un traumatismo pélvico. Su clínica está dada por dolor en el epigastrio y hematuria igualmente. Puede dar dolor suprapúbico e incluso puede llegar a dar shock hipovolémico. El diagnóstico más bien aquí se hace por cistografía retrógrada. Como leen, se inyecta 350 mililitros de contraste por la uretra y luego se ve en la radiografía, ¿no? La mayoría de los casos solo requiere drenaje con catéter, si la orina drena libremente y el cuello de la vejiga no está dañada. Ahora, si es que hay peritonitis por ruptura de la vesícula, se debería corregir laparotópicamente, ¿no? Siguiente. Siguiente diapositiva. Ahí está nuestra bibliografía y eso sería todo. Muy bien, hemos escuchado la explicación de sus compañeros, la exposición de su tema. Si hubiese alguna pregunta de los compañeros que están participando en la reunión. Bien, recordarles que este tema de investigación sobre abdomen agudo, pues, abarca prácticamente todo lo que viene a ser el síndrome doloroso abdominal, tanto desde el punto de vista médico como el quirúrgico. A nosotros nos interesa más que ustedes aprendan a relacionar toda la sintomatología con los diferentes cuadros que hemos hecho que sus compañeros lo hagan didácticamente en inflamatorios, ¿no? En obstructivo, vascular, traumático, para poder aprender a hacerse algoritmos propios y poder llegar al diagnóstico clínicamente. Y si es necesario la ayuda diagnóstica, entonces poderla tener en cuenta. Es importante tener en cuenta siempre también la definición de abdomen agudo. Es algo que uno tiene que tener preciso, ese diagnóstico de abdomen agudo, tanto el médico como el quirúrgico. A nosotros nos interesa más el quirúrgico, pero es importante conocer todas las patologías que pueden dar dolor abdominal
felicitar al grupo que ha presentado, a los 8 alumnos, y recomendarles pues que hagan una revisión todos ustedes de los temas, porque engloba prácticamente a todos los temas que ustedes van a ver. Por ejemplo, ya han tocado apendicitis aguda y se vuelve a tocar. Vamos a tocar colestitis aguda y problemas relacionados a vía biliar. En la fase 3 vamos a tocar todo lo que es páncreas y vaso, ¿no? Entonces, en los temas que tenemos presente para esta distribución de los temas de investigación en cirugía 2. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a dar por terminada este seminario y felicitar al grupo de alumnos que han presentado, y si pueden ponerse en contacto con sus compañeros para poderles proporcionar, que revisen, porque vienen preguntas de esto también en el examen, que ya se aproxima, entonces puedan estar preparados todos. Muchas gracias, doctor. Ya, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Ya, cuídense. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya, cuídense.